Una extraña pasión de Bárbara Cartland, capítulo 7. No debes regalar todas tus joyas, Lisa. Ya has sido demasiado generosa con Julieta. Las regalaré todas, menos las esmeraldas. No entiendo por qué haces esto. Las necesitarás, ya que no te llevas nada de Royston Park o de tu casa de Londres. No necesito nada, Roland. Lisa miró de nuevo al conde de Royston. Era un hombre joven y bien parecido, cuya simpatía lo hacía ser bien recibido en todas partes. Iba a cumplir 34 años y hacía 8 que estaba casado con una mujer encantadora que adoraba el campo y a la que no le interesaba el brillo de los salones de Londres. Ahora se instalarían en Royston Park y asumirían las obligaciones sociales que Lisa había evadido. Roland sería una especie de lugarteniente del gobernador del condado y Julieta ofrecería fiestas, comidas y reuniones a las que acudirían las más renombradas familias de la región. Lord Royston miraba intrigado a Lisa, sin comprender por qué se empeñaba en legarles todos sus bienes a él y a su esposa. ¿Estás segura de lo que haces?, le preguntó. ¿No has pensado siquiera en quedarte con Dover? Es un lugar muy agradable y podríamos arreglar los jardines. Lisa negó con la cabeza, y él preguntó, sin querer demostrar excesiva curiosidad, ¿dónde vivirás? Ella apartó la vista, dirigiéndola a través de la ventana hacia los rayos del sol que, filtrándose entre las ramas desnudas de los árboles de la plaza Berkeley, anunciaban la naciente primavera. Cuando esté instalada te escribiré dándote mi dirección, pero ahora no deseo hablar más del asunto. Me preocupas, Lisa. No me agrada dejarte desamparada. Después de todo, eres mi tía y una mujer muy joven. No te preocupes, estaré bien, dijo Lisa sonriendo con expresión graciosa. ¿Te casarás con el duque de Sheringham? Ella no contestó y después de un momento Roland agregó, no quiero parecer inoportuno, pero ha intentado verte todos los días desde que se recuperó de su herida. Le he dicho ya que jamás aceptaré ser su esposa. Está locamente enamorado de ti, a su manera. Te seré franco, Lisa, a mí tampoco me agrada, pero al menos casada con él estarías protegida, ya que te empeñas en rechazar la herencia que te legó mi tío. No deseo nada, excepto lo que se me otorgó en el contrato matrimonial. Es bien poco si se compara con la herencia. Es más que suficiente, replicó ella con brusquedad. Se dijo que bastaría para recompensarla por aquel matrimonio desdichado. No deseaba nada de la familia Royston, salvo su libertad, la que había conseguido ahora que George estaba muerto. Poco antes de dejar Brighton, unos 15 días después de la partida de Jost, había sido llamada con urgencia al lado de su esposo moribundo. En aquellas 2 semanas, después de despedirse del hombre que amaba, había tratado de acostumbrarse a la idea de vivir una vida diferente y de adoptar una perspectiva distinta ante las cosas que antes le parecieron importantes, pero que ahora había dejado de considerar así. Había salido con destino a Londres 1 hora después de la llegada del mensajero, encargando a los criados que preparasen el equipaje y la siguieran en cuanto estuvieran listos. La mansión de la plaza Berkeley le había parecido, como siempre, triste y sombría, sin calor de hogar, un sitio, en fin, donde no cabía la risa ni la alegría. Los médicos le habían hecho saber que George no viviría mucho más. Se encontraba en estado de coma y su corazón estaba muy débil. Todo sería cuestión de horas. ¿No pueden hacer nada por él? Nada, había sido la respuesta. Todo era cuestión de esperar a que un hombre que había luchado tanto por mantenerse con vida, a pesar de encontrarse inconsciente, expirase lentamente. Aquel estado se había prolongado 1 mes, durante el cual Lisa no se atrevía a salir de casa. Todos hablaban en susurros y caminaban con la cabeza baja, casi de puntillas. Lisa comprendía que aquella actitud era hipócrita. ¿Cómo podían desear que un hombre continuara viviendo en tales circunstancias? ¿Cómo podía llamarse aquello vida, cuando el cerebro ya estaba muerto y solo el corazón se negaba a detenerse? Sin embargo, debía desempeñar su papel con propiedad, a fin de no tener nada que reprocharse cuando el final llegara. Sabía que los parientes de George estaban sorprendidos por su serenidad y la gentileza con la que los acogía, tratando de que se sintieran cómodos. Los instaló en confortables habitaciones, deleitando su paladar con exquisitas comidas y vinos de la mejor calidad. Jamás habían supuesto que ella pudiera ser tan buena ama de casa, y menos que la encontrarían sola,
sin que la acompañara alguno de aquellos amigos de los Roydon que siempre habían desaprobado. «Ha sido muy bondadosa conmigo», le había dicho una anciana tía de George después del funeral. Los otros parientes habían repetido lo mismo, agradablemente sorprendidos por su conducta, y se asombraron aún más cuando les envió muebles, pinturas y objetos de arte a cada uno. No esperaban recibir obsequios, pues nunca habían mantenido una estrecha relación con George Royston, y solo le tenían respeto por tratarse del jefe de la familia. Cada uno de los objetos había llevado una notita escrita por ella, y se los enviaba como recuerdo del pariente fallecido. Al hacerlo, no dejaba de pensar en que George se hubiera puesto furioso de saber que aquellos parientes, por quienes nunca se había interesado, recibían los objetos que había costado años atesorar. Pero ella sabía que hacía lo correcto. Se había trazado un plan de conducta y no se desviaría del mismo. No importaba que Roland protestara, llevado de su sincero afecto por ella. «No es justo que te deshagas de tus joyas», seguía diciendo. «Julieta estará más que complacida con la diadema de brillantes. No es necesario que le des nada más». «No me harán falta», le contestó. «He guardado el collar de esmeraldas para mí». «Pero, ¿y los rubíes, los zafiros y las perlas?» «Todo será para tu esposa, y algún día para la esposa de tu hijo». «No sé qué decir», murmuró Roland conmovido. «Entonces no digas nada», replicó Lisa sonriendo. «Te estoy muy agradecida por haber dado a Hannah la casita en la que vivirá con su hermana por el resto de sus días. Me pediste que buscara una igual para Hancock, pero se ha negado a aceptarla, pues aún no desea retirarse. Es una persona muy capaz y responsable. Hancock prefería vivir fuera de Londres y le disgustaba tener que desvelarse noche tras noche. Estaría contento al servicio de Roland». «Fulton también se queda conmigo», prosiguió él. «Te quedarás sin criados, Lisa. ¿No te harán falta? Jake se queda a mi lado, y conservaré también un carruaje y 4 caballos. Tienes un establo completo. ¿Por qué no te llevas algún otro? Mandaré a buscar a Lady Bird dentro de un mes. Sé que si la dejo en Roydon Park, la cuidarás bien». «¿Estás segura de que eso es todo lo que puedo hacer por ti?», le preguntaba sinceramente, pues se sentía abrumado por su generosidad. «Sí, y deséame que sea muy feliz. Sabes que es lo que más deseo. Te lo mereces después de todos estos años». «Gracias por comprenderlo, Roland. Julieta y yo siempre sentíamos pena por ti. Nunca aprobamos que el tío George se hubiera casado con una jovencita cuando casi había cumplido 60 años. Lisa se dirigió a la ventana y miró a la plaza. El césped empezaba a verdear en el jardín, y a Lisa le pareció distinguir destellos dorados bajo los árboles, lo que indicaba que comenzaban a brotar los narcisos. «Todo ha pasado», dijo en un susurro. «Ha llegado la primavera». «Sí, ya empieza a notarse más calor», contestó Roland, sin saber a ciencia cierta a qué se refería ella. «Ha llegado la primavera», se repetía al partir con Jake a la mañana siguiente, el último día de marzo. Junto a Jake iba un nuevo lacayo, un joven que Lisa había contratado, ya que deseaba evitar todo cuanto pudiera recordarle su vida pasada. Antes de partir, había tenido una ligera discusión con Roland, a quien le preocupaba el hecho de que viajara sin postillones que la protegieran. «No sé a dónde vas», le había dicho, «pero es peligroso que viajes sin protección. Podría ser asaltada por bandoleros». Se sorprendió al ver que Lisa sonreía al responder. «Un rayo no cae 2 veces sobre el mismo árbol». Jake la protegería aún a costa de su propia vida. Llevaba una pistola y su acompañante una escopeta corta. Como precaución, había guardado su collar de esmeraldas, su única posesión, no en el cajón secreto bajo el asiento, sino en una pequeña bolsa tras el respaldo acoginado del carruaje. Era poco probable que ningún bandolero buscara en aquel sitio. Viajaban sin tropiezos, pero como los caballos necesitaban descansar, se detuvieron en una posada donde permanecerían aquella noche. Las horas que faltaban hasta el día siguiente, cuando reanudarían su marcha, se le hicieron a Lisa interminables. Antes de partir había desechado toda la ropa de luto que usara durante los últimos meses, así como los llamativos trajes que escandalizaron a la sociedad, tanto como sus locuras. Había adquirido vestidos más sencillos que los que llevara hasta entonces, encontrando que no solo no disminuían su belleza, sino que la acentuaban, haciéndola parecer más joven,
como la novia juvenil que había maravillado a Londres 5 años atrás. Pero, aunque no hubiera cambiado tanto exteriormente, su mente y su personalidad entera habían madurado, y en los últimos meses había aprendido mucho de la vida. La paz que Jost había llevado a su existencia se acrecentó al correr de los días, llegando a formar parte de sí misma hasta el punto de que casi había olvidado las inquietudes y la interna rebelión que antes la atormentaban. Llevaba varios días viajando y conforme se acercaban a Cornwall, cambiaba el paisaje. Los campos eran más verdes y el cielo más azul. Los árboles estaban llenos de hojas y el aire era más limpio. Las flores silvestres crecían exuberantes, las violetas asomaban tímidas entre la hierba. El bosque se cubría de una alfombra de anémonas y los dientes de león tapizaban la orilla del río. La ansiedad de Lisa aumentaba conforme avanzaban los días, y por las noches le resultaba difícil conciliar el sueño, llena del recuerdo del hombre que la esperaba. No había tenido noticias de él durante aquellos largos meses, ni carta ni mensaje alguno, aunque el día del entierro de su marido había recibido un ramo de violetas. Supo quién las había enviado, pese a que no iban acompañadas de ninguna carta ni tarjeta, pues recordó que Jost le había dicho que, cuando la conoció, le había parecido una violeta sembrada junto a un muladar. A partir de entonces recibía un ramo de violetas todos los meses. Comprendía su mensaje y las esperaba impaciente, temerosa de que dejasen de llegar, pero habían seguido llegando, sin duda llevadas desde Cornwall. Me está esperando, sé que me esperará como prometió, se decía. Sin embargo, sus inquietudes persistían, pues aunque confiaba en Jost, como jamás confiaría en ningún hombre, temía que algo saliera mal, o mujer al fin, que el amor de Jost no fuera tan grande como el suyo, y pudiera encontrar a alguien que ocupara su lugar. Después, al reflexionar, se decía que menospreciaba aquel amor que los unía, demasiado grande para ser afectado por el tiempo o la distancia. Sabía que él no podía esperar que se precipitara a sus brazos apenas muriera George, pues ello despertaría muchos comentarios y no sería un buen comienzo para su nueva vida. Comprendió que debía respeto a su esposo fallecido y guardar públicamente luto por él. Pero ahora había cumplido como se esperaba de ella, y era libre al fin para vivir su propia vida, junto al hombre que amaba sobre todas las cosas. Jake había planeado el viaje cuidadosamente, y ahora, al llegar a la última posada, le comunicó a Milady que al día siguiente arribarían a Priory, alrededor de las 3 de la tarde. Recordó entonces Lisa que la mansión de Jost era el antiguo convento de Priory, aunque gran parte de la sección que albergaba antaño a los monjes se encontraba actualmente en ruinas. Pero aún podía verse el lago donde los monjes solían pescar y los jardines por los cuales paseaban, famosos por todo mundo por su belleza. Los veré mañana, pensó Lisa cuando aquella noche se fue a su cama. Fin del capítulo 7 de la novela Una extraña pasión de Bárbara Cartland. Nos estamos acercando velozmente hacia el fin y espero que les esté gustando mucho. Entonces, nos vemos en el capítulo 8. Bye.